Mis hermanos, hemos estado compartiendo acerca de la misión de la iglesia que debe de estar de acuerdo o conforme a la misión de Dios. En todas las predicaciones, en las últimas 3, 4 predicaciones, han sido desafíos que tenemos que afrontar como iglesia, todos como iglesia. Y eso demanda de nosotros volver a los cimientos de la fe. El domingo pasado hablamos acerca de estar centrados en Cristo. Si vamos a estar centrados en Cristo, entonces tenemos que ver cómo fue que Cristo empezó a predicar, cómo empezó a proclamar el evangelio, cuáles fueron los desafíos que él tuvo, para que esto no nos agarre sorprendidos y podamos nosotros aprender de este ministerio de Jesús y de esta manera hacerlo igual a él en nuestro contexto, en este siglo XXI, donde la gente necesita escuchar este mismo mensaje, pero con esta fe ferviente, creyendo que Dios tiene el control de todo y que tenemos el Espíritu Santo, que es el ADN que ha depositado en su pueblo, que es cuestión de dejarlo salir, potenciar con la palabra del Señor, y esto realmente, así podremos hacer la obra de Dios en este mundo, la misión de Dios. Así que le hemos llamado el título a este sermón, La misión inclusiva de Jesús. Y lo vamos a resumir en 3 partes. La primera parte es vida y ministerio de Jesús en su contexto histórico. Esto nos va a ayudar mucho, nos tiene que ayudar mucho para poder entender en qué tiempo nació Jesús, cómo fue el contexto que tenía. Después vamos a ver en el segundo punto, Jesús se percibe a sí mismo como enviado a su propio pueblo. Aunque después va a extender el mensaje a los gentiles, él empieza, como los profetas antiguos, a hablar a su propio pueblo. Y por último, en el tercer punto, viendo la misión inclusiva, donde Jesús se acerca a toda persona marginada. De esta manera vamos a estar viendo este sermón. Así que vamos a orar al Señor para poder comenzar. Oremos. Padre, en esta tarde, ayúdanos a poder expresar lo que tu palabra dice de una manera clara, sencilla, para que tú seas glorificado. Rétanos, haz desafíos en nuestra vida y que podamos cumplir la misión que tú has encomendado a tu iglesia y que no ha cambiado. Padre, danos de nuevo para poder hacerlo de una manera diligente, con responsabilidad, pero sobre todo confiando en tu palabra y confiando en tu Santo Espíritu. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empezamos, mis hermanos. El primer punto, nos dice vida y ministerio de Jesús en su contexto histórico. Y ahí vamos a ver cómo el pueblo judío, en el tiempo que nació Jesús, en el tiempo que vivió Jesús, cómo proclamaba las buenas nuevas a otras personas. La proclamación de los judíos de estas buenas nuevas que ya Dios le había comentado al pueblo, que en ellos iban a ser benditas todas las naciones y que su casa iba a ser una casa de oración y una casa donde iban a venir todos los gentiles. Vamos a ver cómo lo hacían ellos. La fe judía en ese tiempo pues era muy importante en la región. Pero hay pocas evidencias de que el pueblo judío se esforzara en ganar a los gentiles para la fe judía. Pero a pesar de que no enfatizaban mucho eso los judíos, de alguna manera los gentiles con frecuencia eran atraídos a la fe judía. Entre estos grupos encontramos a los que se les llamó los prosélitos. Este término es usado para denominar a los convertidos, a los que se hacían judíos, no por nacimiento, sino por hacerlos, por alcanzarlos. Las conversiones de esta manera, los gentiles, ya sea de manera individual o de manera como familia, por iniciativa propia, ellos mismos se acercaban a los judíos. Ellos mismos, los gentiles, se sometían a la Torá
y pedían la circuncisión. Y de esta manera eran los famosos llamados prosélitos, ¿no? Jesús hablaba acerca de que un judío iba a alcanzar a alguien y los hacía más hijos del infierno. Más o menos esas eran las frases de Jesús. Pero por otro lado tenemos a otro grupo que se le llama los temerosos de Dios. Estas personas de alguna manera eran atraídos al judaísmo, pero no tomaban el paso final de circuncidarse. Así que ellos les atraía esta religión judía, esta fe judía en Dios, pero no se circuncidaban. Eran los piadosos, ¿no? Pero frecuentemente los judíos no se concentraban en proclamar las buenas nuevas que Dios ya había anunciado en el Antiguo Testamento a los gentiles. Es más, los judíos frecuentemente ignoraban a los de su propia raza. No se concentraban en ganar a los gentiles a esta fe. En este contexto que Jesús vive, Israel de repente piensa que no todo Israel es salvo, sino que hay un remanente. Así que Israel, el remanente fiel. Cuando nació Jesús, o en el tiempo que nació Jesús, había la idea de que no todo Israel iba a alcanzar la salvación, sino solamente un remanente. Desde los profetas habla de un remanente, y varios grupos de los judíos se consideraban a sí mismos como un remanente. Entre esos, pues tenemos a los esenios, que estaban al borde del Mar Muerto, donde ellos creían que ellos eran el remanente de Israel, el pueblo de Israel. Y aquí nos toca ver cómo entra en escena el ministerio de Juan el Bautista. Tenemos que considerar esto. Juan el Bautista, contemporáneo a Jesús, aparece en escena como un predicador profético, enviado de Dios para llamar a este Israel al arrepentimiento y a la conversión. Es más, fíjate bien, mi hermano y mi hermana, cómo Juan el Bautista se expresa acerca de los judíos, de sus paisanos de él. Se expresa como generación de víboras. ¿Si has escuchado esta frase? Esta frase va para los judíos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 7, que dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, esos son dos grupos, venían a su bautismo, de Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En este contexto que estamos leyendo este texto, únicamente pudiera verse que los que se iban a bautizar y los que se arrepentían, ellos formaban ese remanente. Y es más, no solamente era de bautizarse, sino que también ellos tenían que producir frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo dice el versículo siguiente, Mateo 3:8, donde dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que este judío penitente tenía que someterse al rito del bautismo, a igual que un gentil que se quería convertir al judaísmo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando porque necesitamos conocer el clima religioso en el cual Jesús se movió. Este clima religioso, este clima histórico, cultural, social, era una época de sectarismo, una época de fanatismo. Había comerciantes, soldados que regresaban a sus casas con ideas novedosas, donde ensayaban nuevas creencias. Palestina, mis hermanos, se encontraba bajo la ocupación romana, haciendo pues cambiar y estar acosando, por así decirlo, a los judíos. Y los judíos crecían ellos una venganza, ¿no? Algo de querer hacer, de derrotar a los romanos. También había los ricos, las grandes haciendas donde, producían bastantes cosas. Santiago nos podrá decir, nos habla de los ricos, pero también había campesinos ya empobrecidos
que la Biblia les llama jornaleros, que normalmente se menciona mucho en los evangelios. Este es el clima religioso en el cual Jesús se movió. Aparte de eso, mis hermanos, había pues este coraje de los judíos, y eso provocó los levantamientos de los judíos. Roma consolidó su dominio sobre los judíos y organizó un censo. Si ustedes recuerdan bien, fue cuando nació Jesús. Históricamente, los años que lo citan es 6 años antes de Cristo. Y lo podemos ver en Hechos también. Y ahorita vamos a ver Hechos 5:36 y al 39 para ver estos levantamientos. Fíjate lo que dice acerca de los levantamientos. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Teudas era un tipo que se levantó en armas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Eso lo está mencionando como contexto en el caso de los apóstoles que están predicando acerca de un Jesús, y un hombre sabio por ahí les dice: mira, pasó esto históricamente, se levantó Teudas. Y del versículo 37 dice: después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Fíjate ese dato, en los días del censo, quiere decir cuando Jesús nació en el año 6 antes de Cristo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Son levantamientos que han surgido y bueno, pues han sido apagados. 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y este movimiento, este levantamiento era el movimiento de los cristianos, de los apóstoles. Este era el contexto, mis hermanos, del tiempo de Jesús, del tiempo de la iglesia. Y es importante ver la vida y el ministerio de Jesús dentro de este contexto histórico concreto. De otra manera, no vamos a entender bien los mensajes o lo que se nos dice en los evangelios. Nos va a faltar datos para comprender mejor el mensaje. Jesús, mis hermanos, sigue una línea tradicional de los profetas. Como Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista, su preocupación era el arrepentimiento y la salvación de Israel, pero era solamente a un remanente. Jesús lo hace totalmente diferente. Dicho el primer punto, nos vamos al segundo punto. Jesús mismo se percibe a sí mismo como enviado a su propio pueblo. Y ahí a su propio pueblo es a todo Israel. Juan el Bautista solamente era al remanente, pero Jesús le habló a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si recuerdas ese texto en Juan, podemos entender mejor esto. Y su llamado a los suyos era al arrepentimiento, es a su pueblo. Él los invita a que escuchen el llamado. Y usted sabe y yo sabemos la historia, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito más. Jesús siempre lo encontramos casi en Tierra Santa, compartiendo el Evangelio, aunque en ocasiones sale más allá de Tierra Santa. Eso es raro para los de aquel tiempo. Lo vemos inquieto, moviéndose en el territorio judío, de acá para allá. Los evangelios inclusive nos dan un escenario, unos que en Jerusalén, otros en Capernaum, otros en Galilea, pero se anda moviendo Jesús en estas tierras. Pero existe una gran diferencia entre Jesús y los grupos religiosos de esa época. Juan el Bautista, como ya lo dije, limita su preocupación a la salvación solo al remanente, mientras Jesús abarca a todo Israel. Vamos a tratar de
decir, explicar la forma como Jesús proclamaba el reino de Dios, el reino mesiánico de Dios a su pueblo. Y lo primero, su constante movilización por toda la región judía. Podemos ver ahí que él se movía, como ya lo dije, inclusive hasta Samaria. Fíjate que los judíos no pasaban por Samaria, pero Jesús, diferente a ellos, pasaba por Samaria. Era un predicador itinerante, era un sanador también, porque sanaba, y no tenía nexos con la familia inclusive. Hay varias escenas donde lo buscan sus familiares, su madre la busca, y tú sabes esas escenas que lo dicen los evangelios. Tampoco con un asunto de profesión, no va por asunto de que va a hacer trabajos de carpintería y se va, extiende su negocio de carpintería, tampoco. No hay nada de eso. Inclusive él escoge a 12 discípulos y no solamente los escoge, sino que aparte los envía al territorio judío. Eso nos lo explican los evangelios y apunta en la misma dirección de los profetas del Antiguo Testamento. Esto de poner a 12 discípulos es una idea del pueblo de Israel, de la composición antigua del pueblo de Israel y de su misión, las 12 tribus, para anunciar el reino mesiánico, donde todo Israel desea a Jesús que sea salvo. Por un lado, vemos esa movilización por toda esa región judía. Pero por otro lado, vemos a Jesús que es muy diferente a un sector religioso, a los fariseos. Ese es un caso especial con los fariseos, mis hermanos. Normalmente siempre se nos presentan a los fariseos como los enemigos implacables de Jesús. Pero aún mismo Jesús les hace el llamado a los fariseos, pero no aceptan ellos, no aceptan, y lo va a explicar más adelante. Su choque con los fariseos es su crítica, Jesús, la crítica a las actitudes de los fariseos, a sus prácticas de estos fariseos, a sus estructuras que de alguna manera excluían, restringían a los miembros de la comunidad judía. Como te dije en un principio, en el primer punto, los judíos no trataban de alcanzar a muchos. Los gentiles eran los que se acercaban. Pero eso fue un choque tremendo. Dice, oye, ¿cómo es posible que no compartas estas buenas nuevas de Dios? Esto realmente ellos desechan a los marginados, no les hacen caso. Y la historia de Jesús, mis hermanos, describe de muchas maneras a estos marginados. Los describe como pobres, ciegos, leprosos, a los hambrientos. Y si tú te fijas, todo esto, todos estos títulos están ahí en los evangelios. Cuando leamos algo de los pobres, de los ciegos, de los leprosos, de los hambrientos, de los que lloran, de los pecadores, es porque el pueblo judío, los fariseos específicamente, los desechan. La religión de ese tiempo desecha a ellos, a los cobradores de impuestos, a los endemoniados, a los perseguidos, cautivos, a los cansados, a los trabajados, a la chusma, sin conocimiento alguno, a los que no sabían nada de la ley, a los pequeños, menospreciados, ovejas perdidas de la casa de Israel y aún a las prostitutas. Toda esta gama de personas, el pueblo, la religión en el tiempo de Jesús eran desechados. Eso nos va a ayudar porque queremos llegar a algunas conclusiones que deben de retarnos a nosotros, porque lo mismo ocurre en nuestra época. La aflicción de muchos de los marginados es resultado de la represión de grupos, de la discriminación, de la violencia y de la explotación en este siglo que estamos viviendo. Yo espero que la iglesia comprendamos juntos que la misión de Jesús
La forma de predicar de Jesús es, Él no excluía, Él era inclusivo, Él llamaba a lo menospreciado del tiempo en su sociedad, Él llamaba a ellos. Me estoy adelantando a la conclusión, pero sigo adelante, mis hermanos. Jesús llama a su pueblo, pero su pueblo no responde. No sé si te acuerdas de aquella cena donde le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Inclusive hasta parece chusco, ¿no? Esta cena. ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús dijo, bueno, pues yo también les voy a hacer una pregunta y si ustedes me contestan, yo les digo con qué autoridad. Al final se juntaron y habló de Juan el Bautista. O sea, ¿el bautismo de Juan el Bautista era de los hombres o era del cielo? Y se ponen ahí, se juntan, me imagino, la cena es hasta chusca, se juntan ahí, dialogan. Si decimos esto, si decimos que no, el pueblo nos va a apedrear porque tienen a Juan como profeta. Y si decimos que sí, nos va a decir, ¿por qué no les creíste? Ahora, checa bien ese escenario. Están en el templo. Jesús está retando a la jerga religiosa de su tiempo delante de muchas personas. O sea, lo está evidenciando. Jesús está haciendo esto y al final ellos regresan con Jesús y les dice, no lo sabemos. Y Jesús les dice de una manera, bueno, pues yo tampoco les digo con qué autoridad. Imagínate la cachetada con guante blanco de Jesús para estos fariseos. Pero fíjate cómo continúa esta historia en Mateo 21, versículo 28 al 31. Y te lo leo. Pero ¿qué os parece? Esta es la respuesta de Jesús. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y aquí viene la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, ojo, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. ¿Te acuerdas de la respuesta que decía? Oye, si decimos que sí, van a decir, ¿por qué no le creíste? Dice, me perdí aquí, perdón. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahí está la invitación. ¿Pero qué? No creen. No le creen a Jesús. Jesús, en cambio, está entablando relaciones con los cobradores de impuestos. Debe seguramente haber sido extremadamente ofensivo ver a Jesús con cobradores de impuestos, con borrachos, con la plebe reunido. Debió haber sido escandaloso para los miembros del aparato religioso de su tiempo. Así que, mi hermano, este es el segundo punto. El tercer punto. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Jesús hizo una misión inclusiva. O sea, Jesús se acerca a toda persona marginada. La cuestión es simplemente que Jesús se acerca a todo aquel necesitado. Se acerca a los enfermos, aislados por razones culticas o rituales. ¿Te acuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Jesús, aunque ella tocó su manto, Jesús regresó y la sanó. Le dijo,
tu fe te ha salvado, te ha sanado. Porque cuando es sanación y salvación en la boca de Jesús es la misma idea. Él se acerca a las prostitutas. ¿Te acuerdas? Aquella mujer en adulterio. Jesús se acerca. Él se acerca a los pecadores rechazados con base moral. O sea, los que la gente dice, mira aquel, ¿cómo te acercas con aquellos pecadores? Jesús se acerca a ellos, a los cobradores de impuesto. Y los cobradores de impuestos, mis hermanos, eran considerados los traidores por los judíos. Pero Jesús se acerca a ellos. Imagínate a cómo miraban el aparato religioso de su tiempo. Oye, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta que está ahí. Y Jesús a Simón le da una gran lección. Cuando estoy hablando de estos hechos y de estos datos, estoy considerando, mi hermano y mi hermana, que tú has leído la Biblia. Y si no, te invito a que leas la Biblia para que veas de una manera panorámica todo esto en los evangelios. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo vivió Él? ¿Cómo proclamó las buenas nuevas? ¿Cómo se comportaba Él? Porque es la misma forma que tú y yo, que la iglesia evangélica, los peregrinos, tiene que hacer. Jesús, mis hermanos, rehúsa dejar a un lado a estas personas que eran la chusma, que eran lo peor de la sociedad. Él se acerca a estas personas marginadas. Algunos ejemplos te doy. Zaqueo, el rico jefe de los cobradores. Uy, ¿te acuerdas de Zaqueo? Hoy precisamente leía algo de que Zaqueo, el chaparrito, se subió en un sicómoro, se subió y alguien mencionaba, Jesús, Dios, permitió que ese árbol creciera, que alguien lo sembrara, que alguien lo regara, que creciera, que fuera grande, para que en medio de ese árbol, un día, un hombre que fue llamado por Dios, se subiera porque no alcanzaba a ver a Jesús y un chaparrito, Zaqueo, se subiera a él. Porque Dios tiene el control de todo. Si tú ves un árbol, si tú ves la creación de Dios, Dios tiene propósitos en esa creación. Normalmente los evangélicos somos muy dados a ser muy intelectuales y no estoy en contra de eso, me encanta eso. Pero dejamos de ver aquellas cosas preciosas que Dios ha hecho y que nos pueden enseñar mucho en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia, en nuestro crecimiento espiritual con Él. Así que Zaqueo. Te leo Lucas 19, del 1 al 5. Te leo esta historia preciosa, esta historia de escuela dominical. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, de ahí viene la palabra saqueadores, imagínate, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, un chaparrito. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si siguiéramos con la historia, wow, mis hermanos, es preciosa ver la reacción de Zaqueo, la respuesta de Zaqueo, el deseo de un hombre pecador, de un hombre rico, de un hombre que tenía todo, pero a la misma en su corazón estaba vacío y quería ver a Jesús. Vemos a ese hombre, pero Jesús no lo rechazó. El aparato religioso del tiempo de Jesús, él era inalcanzable.
Zaqueo era un hijo del diablo, era un hombre que iba al infierno, era un hombre que no, ¿para qué hablarle a él si es un de sus jefe de los cobradores? No era cobrador, era jefe de los cobradores. Pero vemos la respuesta de Zaqueo y en otra predicación hablaremos más de Zaqueo. Otro ejemplo. Luego invita a Leví y eso lo encontramos en Mateo. Es más, Mateo es Leví. Al dejar su puesto, Mateo, y seguir a Jesús. Eso está en Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mi hermano, el llamado es un acto de gracia. Dios te llamó un día y te llamó a seguirle, pero te llamó a seguirle a ti y a mí para poder llamar a otros, para poder alcanzar a otros, para poder proclamar el reino de Dios, para cumplir la misión de Jesús, la misión de Dios, al estilo de Jesús. Este acto de gracia da una restauración, es el inicio de una nueva vida, que aún los peores pecadores, como Leví, que era un cobrador de impuestos, podía alcanzar por la misericordia de Dios. Otro ejemplo, los pobres. El Evangelio de Lucas, algunos lo muestran como la esperanza de los pobres, y en la lectura del principio que se leyó, habla que él vino a predicar a las buenas nuevas a los pobres. Mateo habla a los pobres de espíritu, y bueno, pero los pobres, mis hermanos, aquellas personas que por las circunstancias los han tratado con dureza, o por causa de los ricos y los poderosos son pobres. Muchos pobres en nuestra sociedad no es porque sean perezosos, es porque el mismo sistema, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y son muchos más pobres. Estos pobres no tienen otra opción que estar afanados por el día de mañana. Por eso encaja perfectamente en el Sermón del Monte cuando Mateo, en el capítulo 6, versículo 34, nos dice esto. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto encaja perfectamente para un grupo que es pobre, que no tiene que comer. Mis hermanos, yo nunca he visto a alguien que después de convertido, después de que acepta a Jesús, se le quita el hambre. Todos los demás convirtiendo, seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo necesidad. A veces los evangélicos creemos que solamente es el mensaje y ya con eso. No, hay que ser de bendición. También, mis hermanos, estos pobres preocupados por buscar comida y vestido. El sueldo básico o diario de un jornalero era un denario y muy apenas alcanzaba para una familia. Ya hemos compartido en otras exposiciones acerca de esto del denario. Pero la familia se quedaba sin recursos. Si no había trabajo al día, si no trabajaban, inclusive no le pagaban diario, no podía, ¿cómo iban a poder comer? Santiago habla, oye, el pobre reclama su jornal porque no le has dado. Y si recuerdas tú la cuarta petición del Padre Nuestro, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es intenso esta frase que para muchos de nosotros ya no experimentamos. Los evangélicos de hoy, tal parece que estamos saciados, que sí oramos cuando comemos, claro, pero no hacemos una oración de supervivencia,
como lo hacían estos pobres. Señor, mañana, hoy que tenga que comer. No creo que ninguno, al menos de los que están escuchando y de los de la Iglesia Evangélica, los peregrinos, no creo que esté en tal situación de que sean una oración de supervivencia, que esté orando día con día porque no hay que comer. La vida miserable de los pobres es contraria a los propósitos de Dios. Y Jesús ha venido para poner fin a su miseria. Así que mi hermano y mi hermana, hemos expuesto estos 3 puntos hablando de la misión inclusiva de Jesús y cómo era lo que él hacía. Y vámonos a las conclusiones. Aquí vienen los retos y va a ser muy sencillo, pero muy enfático. Primero, nos sorprende cuál inclusiva resulta ser la misión de Jesús. Abarca tanto al pobre como al rico, tanto al oprimido como al opresor, tanto al pecador como al devoto. Su compasión por el pueblo entero de Israel es total. Su proclamación no conoce la coerción. Siempre, mis hermanos, es una invitación. Así que el reto que tenemos como Iglesia Evangélica, los peregrinos aquí en San Luis Potosí, vamos a hacer la misión de Jesús, pero vamos a ser inclusivos. Vamos a hablarle tanto al pobre como al rico, tanto al oprimido como al opresor, tanto al pecador como a aquel que es santo. Vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. No vamos a proclamar haciendo coerción, jamás. Que esto sea una invitación urgente, porque así lo hizo Jesús. Y Jesús está al centro de la iglesia. Segunda conclusión, su misión se realiza disolviendo la separación. Jesús vino y predicó, derribando muros de hostilidad, cruzando barreras entre los individuos y entre los grupos. Él no fue elitista. Él habló a los 4 vientos. Tanto así escuchó Nicodemo, como así escuchó a Zaqueo, como así escuchó el que estaba enfermo, a los enfermos, como el leproso. Él rompió todas las barreras, porque Él viene a unir, viene a derribar todo lo que nos separa. Es un llamado a formar parte del pueblo. No debe de haber separación, jamás. Eso nos compromete y nos desafía. Tercera conclusión. En todo esto va implícito el amor de Dios, que se expresa en su perdón. Como Dios nos perdona gratuitamente, y es por gracia, debemos perdonar a los que nos ofenden también hasta 70 veces 7. Es decir, ilimitadamente, innumerable veces. Mi hermano y mi hermana, 2 mandamientos que Jesús resumió toda la ley. Amar a Dios. Tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Si yo digo que amo a Dios, debo también amar a mi prójimo. Y mi prójimo es el que está próximo. Así que esto debe de estar llenado, impregnado del vínculo, del amor. Si amamos lo que Dios ha hecho, su creación, nos va a ser más fácil cumplir la misión de Dios. Porque Él, Dios, envió a su Hijo, ¿sí? Porque amó este mundo. Y tú y yo debemos amar a aquellas personas que son creación de Dios. Y debemos de cumplir la misión de Dios. Mi hermano y mi hermana, son retos que tenemos que definir si vamos a seguirlo. Definir si vamos a cumplir la misión.
porque pudiéramos cantar, tener multitud de Biblias, compartir cuando nos sintamos bien, pero eso no es solamente nuestro llamado va más allá. Nuestro llamado siempre nos reta, nos desafía. Vamos a orar para terminar. Padre, hemos visto cómo Jesús incluía a todos, le hablaba a todos. Hemos visto el contexto donde vivió, seguramente no fue fácil para él. Padre, hemos visto cómo personas escucharon su mensaje, ricos, pobres, enfermos, endemoniados, muchas personas. Permite que esta iglesia evangélica, los peregrinos, proclame este evangelio precioso a toda criatura, porque cada persona es una creación tuya, para que todos vengan, sean tu pueblo y juntos te glorifiquemos a ti. Ayúdanos a cumplir esta misión al estilo de Jesús. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.